Jesús. Alabanzas al Cordero. Gloria al Señor. El Señor se merece toda nuestra alabanza. Gloria al Señor. Que el Señor me los bendiga una vez más. Aleluya. Bueno, ojalá que no se les vuelva costumbre decir, bueno, hoy el pastor ya nos va a acostumbrar a las transmisiones así seguidas. Bueno, ojalá así fuera. Que el Señor me ayude para que así sea. Pero aclaro, esto lo estoy haciendo de esta manera, aprovechando esos tiempos que el Señor me permite de encontrarme sin un problema grave de salud. A veces tengo recaídas un poco complicadas y aunque yo quisiera hacer esto, me es difícil. Pero el Señor, que es fiel en su amor y en su misericordia, y lo ha permitido y espero que lo siga permitiendo en mi vida. Gloria al Señor. Y ojalá pues que siempre pueda estar realizando este tipo de transmisiones. Gloria al Señor. Aleluya. Gloria a Dios. A su nombre, gloria. Alabado sea el Señor. Poderoso es el Señor. Aleluya. Gloria a Jesús. Bueno, quiero aprovechar este tiempo que el Señor me permite volver a estar con ustedes. Aleluya. Y quiero continuar con la enseñanza que hemos estado viendo en esta semana recién pasada. Recuérdense que, bueno, vamos a ver, si no se acuerda usted, menos que me acuerde yo. Pero me parece que uno de los temas fue a cuidar de nuestra salvación. Es un deber cuidar nuestra salvación. O sea, como quien dice, es una obligación, es una demanda de parte del Señor cuidar de nuestra salvación. Gloria al Señor. Y el último tema que compartí con ustedes fue el deber de ser sabios y entendidos. Gloria al Señor. Saludos para los que se están conectando. Aleluya. Bendito sea el Señor. Bueno, por aquí veo un viejo amigo conectado ya ahí. Imagínense.
que no me lo esperaba. Un viejo amigo, viejo conocido. Viejo de ser conocido, no que es conocido viejo, aunque ya estamos viejos. Sí. Hermano Aníbal Conejo, gloria al Señor. Qué sorpresa, mi hermanito. Aquí lo tengo a través de la página de Facebook. Aníbal Conejo Aguilar. Gracias al Señor que a veces me recuerdo. Él fue un antiguo amigo, compañero de prisión. Allá donde yo conocí al Señor y creo que también Aníbal lo conoció. De hecho, fue uno de mis primeros discípulos que tuve en la cárcel. Mire qué bonito. ¿Sabe cuánto hace que estuvimos juntos en ese lugar que de alguna forma, dice uno, es un lugar tan feo, pero para nosotros, ojalá que espero que para mi hermano todavía sea un lugar de un buen recuerdo. Entonces, yo recuerdo ese lugar como un lugar bonito. ¿Por qué? Porque ahí fue donde conocí al Señor en el año de 1994, 9 de abril. Y si el Señor no hubiera permitido, o si yo no hubiera andado en cosas que no debía andar, y si la justicia de los hombres no me hubiera alcanzado, no hubiera ido a dar a ese lugar, tal vez hoy estuviera muerto y quizás sin Cristo y sin esperanza. Así que lo que para algunos es malo, para otros termina siendo bueno. Como en mi caso, conocer al Señor en una prisión en el año 1994 fue un regalo de Dios. Y estoy agradecido por ese tiempo y por ese proceso que tuve que vivir. Dentro de prisión le serví al Señor durante 5 años. Y el hermano Aníbal, el que está ahí viéndonos en la página de Facebook, fue una de las primeras personas que el Señor me dio el privilegio de discipular. Con el hermano Aníbal Conejo estuvimos juntos a partir del año 1995. Gloria a Dios. Ya días, hace 27 años. Aleluya. Y tengo lindos recuerdos porque el día que el Señor me dio a mi esposa, con mi esposa nos casamos en prisión en 1995, el 11 de abril 1995. Y ese mismo día tomó la decisión el hermano Aníbal de casarse también con su esposa, que ya era la madre de como de 5 niños de Aníbal. Ellos vivían en unión libre, pero el Señor me usó tanto a mí como a nuestro pastor Alan, un tremendo varón de Dios que visitaba las cárceles y él que nos instruía y los que nos enseñaba. O sea, yo era el responsable, el encargado dentro de la prisión y el pastor Alan era el pastor sobre mi persona, o sea, la autoridad sobre mi persona, pero él también nos pastoreaba a todos en la prisión, pero cuando él no estaba, era yo el responsable. Era como quien dice el segundo pastor en mando. Aleluya. Imagínense todo lo que hace el Señor.
Y hoy me gozo, 27 años después, ver a Aníbal viendo una transmisión como esta y verlo a él siempre temeroso del Señor. Bendiciones, hermanito Aníbal Conejo. Saludos a tu esposita y a tus hijos y hijas que ya son grandes, son muchachotas. Porque imagínense, si hace 27 años ya tenían niños grandes, 6, 7, 8 años tal vez. O sea que ahorita tiene que tener muchachas de 30 y pasadas de años. O sea que ya es abuelo igual que yo. Aleluya. Bueno, vamos a lo que venimos. Pero no podía pasar por alto no saludar a mi hermano, que es un gran motivo de gozo y alegría verlo aquí conectado conmigo. Y qué bueno que él ahora que me pueda escuchar, él dice, el pastor no ha cambiado su palabra, no ha cambiado su doctrina. Imagínense, sigo predicando la verdad del santo evangelio y de la sana palabra. Gloria al Señor. Saludos, mi hermano. Aleluya. Bendiciones también a mi hermano José Alfredo, que es la persona responsable y encargada de la iglesia Palacio del Rey en la entrada de Copán en Honduras. Bueno, ya con Aníbal hemos hablado algunas ocasiones, pero como a veces hay personas que piensan que estoy en Honduras, pero no, yo le había comentado a Aníbal en su momento, él vive aquí en Costa Rica, él vive en la capital y yo estoy viviendo en Guanacaste, frontera con Nicaragua. Estoy cerquita de Honduras por si me toca salir corriendo. Gloria al Señor. Digo cerquita de Honduras porque estoy en la frontera, cerca de la frontera con Nicaragua. Gloria al Señor. Aleluya. Bendiciones entonces. Entonces el tema que vamos a ver hoy, voy a ver si lo encuentro por acá. Ahí está. El tema anterior hablé de que la palabra de Dios o que Dios demanda o nos exige o nos solicita que debemos de ser sabios y entendidos. Eso es importante porque una persona que sea sabia y entendida va a cuidar la salvación que le fue otorgada y la va a cuidar para no perder su vida espiritual y el galardón. ¿Por qué? Porque sí es cierto que la Biblia dice que somos salvos, que hemos sido salvos en el momento que creímos, pero eso no elude otras verdades bíblicas, como cuáles, como les enseñé en el tema anterior, que Dios es santo y Él pide que los sigamos, o sea, sus hijos, caminemos también en santidad, porque como Dios es santo, sed vosotros santos también. Eso nos lo dijo el apóstol Pedro. Y también la Biblia dice que no debemos de descuidarnos, que no podemos de descuidar esa salvación tan grande. Vemos el texto que leímos en Hebreos que dice el apóstol, bueno, el escritor a los Hebreos, uno se acostumbra a decir el apóstol Pablo, pero se desconoce el autor de Hebreos, de Hebreos, aunque todos coincidimos que lo más seguro tiene que haber sido Pablo. Pablo no, o el escritor a los Hebreos nos dice en el texto que leímos, de Hebreos capítulo 2, dice, por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Nótese que el escritor
a los hebreos, cuando hace esta afirmación o esta aseveración o esta exhortación, dice que es necesario, es algo necesario, que con más diligencia atendamos. Entonces, yo les hacía énfasis en esa palabra, atendamos y deslicemos. Nótese que el escritor no dice, por tanto, es necesario que con más diligencia atiendan a las cosas que han oído. No, no dijo así, sino atendamos y que hemos oído para que no nos deslicemos. Entonces, hoy hago énfasis en las tres palabras. Es necesario que con más diligencia atendamos, plural, ustedes y yo. Hemos, ustedes y yo, para que no nos deslicemos, ustedes y yo. O sea, que el escritor, aunque era un hombre ungido, un hombre santo, un hombre con una revelación impresionante, con un temor al Señor impresionante, aún con todo y ese nivel que él tenía, espiritualmente hablando, él dice, es necesario que atendamos, se incluyó él, que atendamos a la palabra que hemos oído. ¿A cuál palabra se refirió? A las palabras de nuestro Señor Jesucristo. ¿Para qué dice? Dice, atendamos a las palabras que hemos oído. Entonces, atendamos se incluyó él, para decir, también yo tengo que atender esas palabras que hemos oído. También se incluyó él. Y luego dice, para que no nos deslicemos. O sea, que él también se incluyó en el peligro de deslizarse. Y esas son cosas que tenemos que aprender en este camino y que son parte de la sana palabra y de la sana doctrina. El hecho de que venimos a este camino, pero no obtenemos inmunidad. Porque si tuviéramos inmunidad, entonces no existiría la palabra de exhortación para cuidarnos, para seguir adelante, para caminar en prudencia, en santidad y cuantas cosas que el Señor nos demanda. ¿Por qué? Porque si fuéramos inmunes, porque ya creí en Cristo y haga lo que haga y peque o no peque, voy a ser salvo. No, Señor. Nosotros tenemos que andar como Cristo anduvo. Eso es lo que dice la Escritura, que tenemos que andar como Cristo anduvo, como lo dijo el apóstol Pedro en otra parte de sus cartas, donde dice que tenemos que andar como Él anduvo, porque ejemplo nos dejó para seguir sus pisadas. Mire qué tremendo. Ok, entonces, teniendo claro eso, del deber de cuidar nuestra salvación, entonces la palabra de Dios nos dice que como cristianos debemos de ser sabios y entendidos. Ese fue el tema anterior. ¿Por qué? Porque una persona sabia y entendida va a actuar de acuerdo a esa sabiduría y a ese entendimiento. Pero dolorosamente hay personas que están o que andan o que han andado o que han estado en este camino que no se comportan como alguien que tiene sabiduría. Y yo les puse un par de ejemplos sobre una persona que no está actuando con sabiduría. Y les ponía el ejemplo de un hermano que estaba dentro del palacio del rey, la iglesia
que yo he pastoreado durante muchos años en Honduras. Y no lo pongo en ejemplo para hacerlo sentirse mal, porque yo sé que él me estaba viendo en el tema anterior. Ahorita no sé si me está viendo, si no por aquí va a aparecer. No lo hago para hacerlo sentirse mal, no lo hago para humillarlo o para ofenderlo. Lo hago y lo pongo como ejemplo para que él reaccione y se dé cuenta del enorme error que está cometiendo. ¿Cuál es el error que está cometiendo? Bueno, el primer error fue salirse de la congregación. El segundo error fue apartarse de Cristo, porque alguien se puede salir de la congregación, pero no apartarse de Cristo, porque puede cambiar de congregación y no siempre estar cerca del Señor, porque no existe el hecho de que porque si no está, esos son los sectarios lo que dicen, si no perteneces a esta congregación, te vas para el infierno. No, a menos que esté en una congregación falsa, pero no por el hecho de estar en una y luego estar en otra, es que por eso se va a ir al infierno. No, hay razones por las que una persona se puede cambiar de congregación, pero tienen que ser también razones válidas, como que cambió de lugar, como que no me da la cabeza para pensar en más cosas. Pero, por ejemplo, usted no puede cambiar de congregación solo porque el pastor le cae mal, solo porque un hermano le cae mal, solo porque alguien lo exhortó, porque alguien le llamó la atención. Entonces, el problema es que usted es arrogante, sería arrogante, prepotente, que no le gusta la corrección, como a muchos les ha pasado, que cuando alguien los corrige en una iglesia, lo que hacen es irse de la iglesia, irse de la congregación para otra, y justificándolo, diciendo que ahí no lo quieren, que ahí lo tratan mal, o cuántas cosas que se inventan, pero no. Si se va por algún problema con alguna persona, significa que no ha madurado, que no tiene la capacidad de perdonar y de soportar a las personas difíciles, porque en toda congregación, léase la Biblia, cuando usted lee, por ejemplo, el libro de Corintios, Pablo dice que hay personas dentro de la iglesia que son difíciles de soportar, pero hay que soportarlos, porque ellos están ahí para probar nuestro carácter. Dios los utiliza como instrumentos, aún con sus maldades. Qué tremendo. Y gloria al Señor. Y alguien dirá, pero Dios puede usar a un malo. Bueno, lo puede usar para probar al bueno, a ver si realmente está caminando bien, a ver si es capaz de soportar al malo. Aleluya. Porque en la iglesia, en las congregaciones siempre hay gente que es terrible, siempre hay gente murmurona, criticona, que todo le molesta y que siempre anda diciendo cualquier cosa de uno. Y uno tiene que aprender a soportar y a perdonar. ¿Por qué? Porque es la manera que demostramos nosotros si realmente nos estamos pareciendo a Cristo. Porque el Señor dijo, aprended de mí, que soy manso y humilde. Hoy vamos a hablar de eso. Así que el texto que leímos en la última enseñanza de esta escuela estaba en Santiago capítulo 3, verso 13. Dice así, gloria a su nombre. Ahí está. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Gloria a Jesús. Y luego dice, bueno, si alguien dice que es sabio y entendido, muéstrelo por la buena conducta. Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Dice que
no solamente decir soy sabio y entendido, sino mostremos la sabiduría con nuestras obras, o sea, con nuestras acciones, con nuestras actitudes. Pero esas obras o esas actitudes tienen que ser hechas o mostradas con sabia mansedumbre. Aleluya. Qué tremendo. Poderoso es el Señor. Aleluya. A su nombre, gloria. Alabanzas al Cordero. ¿Y por qué el escritor, o por qué Santiago, que este Santiago es el mismo Jacobo, hermano del Señor, hijo de José y María? Los católicos dicen que Jesús no tuvo hermanos, pero la Biblia dice lo contrario. Dice Santiago, ok, ¿usted es sabio y entendido? Muéstrelo con sus acciones, muéstrelo con sus actitudes. Si sus actitudes no son mostradas con sabia mansedumbre, entonces eso no es sabiduría. Eso no es sabiduría. Porque yo conozco mucha gente que pretende ser sabio, pero tienen un carácter de los 1000 demonios. O serán de los 11,000 demonios. Terrible. No son mansos. Tienen una actitud prepotente, altanera, orgullosa, arrogante. Y eso no es sabiduría. Nótese que hay dos palabras aquí donde dice, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? ¿Quién es sabio? Ahí está en el inicio del verso número 13. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Ahora me voy a enfocar en estas dos palabras, porque el tema dice, conociendo qué es ser sabio y entendido. Porque alguien podría decir, sí, yo soy sabio. Pero te voy a demostrar cuál sabiduría es la que Dios pide y cuál sabiduría no es la sabiduría de Dios. Comenzando en el verso número 14 que leímos en el estudio anterior y luego el 15. Voy aquí, ahí está el 14. Pero si tenéis celos amargos, ¿cómo serán los celos amargos? Yo nunca los he sentido, pero por lo menos que yo me acuerde. ¿Cuánta gente hoy en las congregaciones tienen celos amargos? Hay miembros en la congregación que tienen celos amargos hasta con el pastor. ¡Qué terrible! ¡Qué terrible! Anoche, mientras estamos en la reunión de la iglesia, acá donde yo asisto, porque aunque soy el pastor de la iglesia Palacio del Rey, acá tengo un pastor a quien me someto. Aleluya, bendito sea el Señor. Y anoche había un predicador invitado y cuando terminó él de predicar una bonita palabra, un testimonio bien interesante de lo que es la vida que se sufre
en el ministerio. Y como el tema se enfocó en él como pastor, de los sufrimientos que tuvo que vivir y cuando lo abandonaron muchos miembros de la iglesia y que nadie estaba con él cuando lo vieron enfermo y arruinado. Y él puso de ejemplo a un hermano, uno solo, que nunca lo abandonó, que siempre estuvo allí con él, que siempre llegaba a ayudarle a limpiar el templo, que siempre le llevaba algo para comer, que él nunca le dio la espalda al pastor. Y el pastor contaba su testimonio y luego lo llamó al frente a este hermano, al que estaba poniendo de ejemplo para que lo conociéramos. Y luego él llamó al pastor Juan, nuestro pastor en la iglesia Monte de Sión, acá en Montenegro de Bagaces. Él llamó al pastor y lo puso enfrente también, lo paró ahí al frente y dijo, preguntó él, ¿cuántos aman a su pastor? Qué hermoso sentí yo cuando dije amén. O sea, quise decir, yo lo aprecio, yo lo amo. Y el Señor me impulsó, o el Espíritu Santo me impulsó, y digo esto, si pueden haber personas viéndome que son de la iglesia y lo saben, que así pasó. Yo fui el primero que llegué a abrazarlo. Imagínense. ¿Qué pudo haber sentido el pastor Juan cuando yo lo abracé? Él por dentro podía decir, este varón es de mi altura, o posiblemente podía decir, es hasta más alto que yo, por la trayectoria que yo tengo. Y aún así corre y me viene a abrazar. Entonces, esa es la actitud que debemos de tener nosotros en el cuerpo de Cristo. Como dice Filipenses capítulo 2, en el verso número 3, dice que no debemos de tener un más alto concepto de nosotros mismos que el que debemos de tener, sino que pensemos con cordura, considerando a los demás como superiores a nosotros mismos. O sea, cuando uno tiene celos de los que lo rodean, eso no es de Dios. Luego que terminó la reunión, teníamos un tiempo de convivencia, algo para comer la congregación, y noté algo muy bonito en el pastor Juan, que cuando salimos del templo para ir a donde estaba la comida, los hermanos de la iglesia siempre se me acercan y me dan un abrazo o me saludan con cariño. Y yo, por la experiencia que tengo de tantos años en este camino, pues aunque sea de reojo, pero siempre observo al pastor a ver cuál es la actitud. A ver si él hace caras como diciendo, hey, ahora corren a abrazar a este. Y es como para que él hiciera algo que se molestara. Pero no, al contrario, él se goza
de ver que los hermanos me han agarrado cariño y que me han agarrado respeto y que me han agarrado admiración. Y su actitud muestra en él sabiduría. Porque una persona que no es sabia va a reaccionar diferente y va a decir cualquier cosa y va a hacer cualquier comentario para que yo me moleste. O va a reprender a los hermanos y les dice él, hey, ya me cambiaron, ya se fueron detrás de Absalón. No, entonces eso es lo que la Biblia dice, que no podemos tener celos amargos. El pastor predica sus mensajes, nos da sus enseñanzas y yo admiro su forma de predicar, la valentía que tiene. Y siempre estoy secundando su palabra, que aunque sea con un amén desde la silla donde estoy sentado. Estoy diciendo, estoy de acuerdo, es correcto. O sea, no muestro otra cara. No me pongo como a bailar a los hermanos, como haciéndoles muecas, así como diciéndole, no, eso no es así. Entonces, el problema es que alguien podría decir, hermano, pero si está diciendo algo que no es así, usted ¿estaría de acuerdo? No, no estaría de acuerdo. Pero aquí viene la sabiduría. La sabiduría es esperar el momento indicado, el momento exacto, el momento divino y espiritual para hacerle ver el error que posiblemente esté cometiendo sin necesidad de actuar delante de él diciendo algo a la congregación, entrando en conflicto con lo que él está diciendo para provocar que la gente me observe y que diga, oh, sabe más el pastor Selvin que el pastor Juan. No, no es así. Ahí es donde hay que aplicar la sabiduría. ¿Por qué? Porque es posible que yo no esté motivado porque la gente conozca la verdad, sino que estoy motivado porque la gente sepa que yo sé más. Esos son los peligros que se pueden, en los que se puede caer cuando la sabiduría que yo tengo no es la correcta, sino la incorrecta. Por eso dice, ¿quién es sabio y entendido? O sea, una cosa es ser sabio y otra cosa es ser entendido. ¿Por qué? Porque la sabiduría es el entendimiento puesto en práctica. ¿Entendimiento de qué? El entendimiento del conocimiento. Yo les dije que vamos a tratar ese tema también. Diferencia entre conocimiento y entendimiento. Porque hay mucha gente que lo que tiene es conocimiento, pero no tiene sabiduría. Hay una diferencia entre conocimiento y sabiduría. Hay gente que se puede saber la Biblia de lado a lado y no tener nada de sabiduría. Entonces, si yo conozco, si Dios me ha regalado el conocimiento, tengo que aplicarle entendimiento a ese conocimiento, porque cuando yo le aplico el entendimiento, entonces lo voy a llevar a la práctica y lo voy a convertir en sabiduría. Por eso el tema es conociendo lo que es ser sabio y entendido. Entonces, son cosas que van de la mano. Conocimiento es lo básico, lo más básico. Muchos se quedan con el conocimiento, pero no tienen entendimiento de lo que conocen. Recuerdo cuando el apóstol, sigo yo con el apóstol, no fue el apóstol, fue, creo que fue un diácono. No me recuerdo exactamente. Si fue no, creo que sí fue un apóstol. Vamos a ver. A usted ayúdeme ahí. La historia que está ¿a dónde que está? Vamos a ver. Aleluya. Gloria a Dios. Creo que en el capítulo 8 de los Hechos. Ajá. Cuando se acercó Felipe al eunuco. Gloria a Dios. Gracias, Espíritu Santo, por ayudarme. Aleluya.
Aleluya. En el libro de los Hechos, vamos a ver, capítulo 8. Vamos a ver si es así, si es por ahí, o si ando perdido. En el verso 25 comienza la historia de cuando Felipe, uno de los discípulos del Señor, que bajó a Samaria a predicar, y que luego el Señor lo utilizó para irle a hablar al eunuco que caminaba, que iba de viaje de Jerusalén hacia Etiopía. Cuando Felipe se le acerca a este eunuco que iba sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías, en el verso número 29 dice, y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe le oyó que leía el profeta Isaías y dijo, pero ¿entiendes lo que lees? Versículo número 30 de Hechos capítulo 8. Hechos capítulo 8. Aleluya. Dios me los bendiga a todos. Mire qué interesante estas cosas. Voy a ponérselo en la pantalla porque hay gente que necesita que uno le compruebe. Permítanme que ando por aquí enredado. Hechos, me cuesta estas cosas. Hechos 8. Aleluya, a su nombre y gloria. Vamos a ver, verso número 30. Ahí está. Acudiendo Felipe, o sea, obedeciendo la voz del Espíritu Santo, se acercó Felipe al carro. Acudiendo Felipe al carro, al vehículo, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, pero ¿entiendes lo que lees? ¿Entiendes lo que lees? Mire qué pregunta. ¿Por qué esa pregunta? Bueno, sencillo, porque es necesario o es importante que lo que leemos lo entendamos. Porque si leemos sin entendimiento, sin entender, o sea, a eso es lo que se llama en teología la hermenéutica, la exégesis, porque cuánta gente que tiene tremendo conocimiento, pero no le aplica al conocimiento, a lo que sabe de la Biblia, no le aplica la exégesis correcta, ni la hermenéutica correcta, y termina hablando estupideces y tonteras. ¿Por qué? Porque es necesario que cuando vamos a leer, tomemos el tiempo para pedirle al Señor el entendimiento. A veces lo que muchos oran es, Señor, dame sabiduría. Y el Señor dice, ni siquiera sabes lo que es sabiduría. Entonces, comencemos no por pedir sabiduría, sino pedir entendimiento. ¿Por qué? Porque el entendimiento es el segundo escalón para alcanzar la sabiduría.
El primer escalón, la base, es el conocimiento. Necesito conocer para luego entender, porque si entiendo lo que leo, entonces lo voy a saber aplicar, y cuando yo lo aplico, a eso se le llama sabiduría. Muchos tienen conocimiento, pero no tienen entendimiento de lo que saben. Por eso se convierte su conocimiento en un arma mortal, algo que va a hacerles daño en vez de hacerles algo bueno. Por eso, ¿de dónde aparecen las falsas doctrinas? ¿De dónde aparecen las herejías? ¿De dónde aparece la gente extraviada? Exactamente de lo mismo, de que tienen conocimiento y quieren servir con el conocimiento. Yo conozco cantidades de personas que se creen apóstoles, se creen profetas, se creen un montón de estupideces solo por el conocimiento que tienen. Por eso es que no le podemos servir al Señor solo con el conocimiento. Necesitamos el entendimiento para que lo llevemos a la práctica y lo convirtamos en sabiduría. Mire, por ejemplo, ahorita la gran polémica que hay con el pastor Carlos Rivas. Carlos Rivas, un varón de Guatemala, un hombre valiente, un hombre tremendo, sí, ha hecho mucho trabajo en la obra del Señor. Pero ¿qué es lo que pasa? Cuando la gente se va enriqueciendo de conocimiento y se le olvida la espiritualidad, se le olvida la búsqueda de Dios, le olvida la humildad y deja de pedirle al Señor entendimiento para que lo vuelva sabio, termina hablando estupideces. Le pasó hace muy poco al pastor Armando Alducin. ¿Quién no conoce al pastor Armando Alducin? Armando Alducin comenzó a dar una mala interpretación del tiempo de la venida de Cristo. Y él hasta dio fechas y tiempos, en cuánto tiempo, sacan unas conclusiones porque conocen algo de profecía y comienzan a decir, según estos números, el Señor va a venir en tal fecha. Eso es una herejía. Cuando el Señor mismo, nuestro Señor Jesucristo dijo, el día y la hora nadie lo sabe, ni los ángeles, ni siquiera el Hijo del Hombre, sino solo mi Padre. Algunos dicen, es que Jesús no era Dios, porque si hubiera sido Dios, Él hubiera sabido cuándo era su día de regreso. Sí, Él lo sabía como Dios. Para Él no hay nada oculto, no hay nada imposible, porque Él es Dios en toda su esencia. Pero Él no dijo, ni el Hijo de Dios lo sabe. Él dijo, ni el Hijo del Hombre lo sabe. Hablaba de su humanidad. Él como hombre tenía limitaciones, como hombre estaba limitado. Por ejemplo, un día que me tocó enfrentarme a un testigo de Jehová por aquí y que dice, Jesús no puede ser Dios porque Jesús se murió, si Dios es eterno. Y me sacó un texto ahí de Eclesiastés o de Proverbios, no sé de dónde. Y entonces le digo yo, usted está igual que los católicos cuando dicen que María es la madre de Dios. Es lo contrario, o sea, ellos al hombre, a Jesús hombre, la humanidad de Jesús, que fue lo que dio a luz María, la elevan al rango de Dios para decir que María es la madre de Dios. No, ella es la madre de la naturaleza humana de Jesús. Jesús como Dios nunca nació, Jesús como Dios nunca se murió, porque Él es el alfa y la omega, el principio del fin. Antes de Él no existe nada, ni después de Él existirá. Si fuera que tuviera un final Él, después de Él no existe nada, porque Él es el principio y es el fin. Pero como Dios, pero como hombre tiene principio y tiene fin. Nació en un pesebre en Belén, nacido de María. Ese es su principio y terminó en la cruz del Calvario. La humanidad de Cristo ahí terminó, en esa tumba. Pero luego Él se levantó los muertos, resucitó. No ya con la humanidad que dio a luz María, sino con una naturaleza espiritual glorificada. Gloria al Señor. Estos son otros temas. Si quieren que los estudiemos, no se despegue de los programas que vamos a estar haciendo. Aleluya. A su nombre, gloria. Entonces, cuando Él dice, ni el Hijo del Hombre, Él se refirió al Hijo de María,
a su humanidad. ¿Por qué? Porque él como humano tenía limitaciones. Él se sometió a las limitaciones como las que nosotros tenemos. Su cuerpo se fue transformando de niño a joven, adulto, y sufría todas las degeneraciones celulares que nosotros enfrentamos. Pero él, luego que resucitó, ganó el cuerpo perfecto, no porque él lo necesitara, porque él ya es eterno, él ya es omnisciente, omnipotente y omnipresente. Pero él lo hizo para ganar una promesa para nosotros, para decirnos, así como yo nací en un cuerpo y ustedes nacieron en un cuerpo, así como yo morí, ustedes se van a morir, pero así como yo resucité, ustedes van a resucitar y ustedes tendrán un cuerpo semejante al cuerpo con el que yo he resucitado, que no lo detienen la fuerza de gravedad de la tierra y va a poder subir el día que suene la trompeta. Aleluya. Entonces, tenemos al pastor Armando Alducin, un hombre con mucho conocimiento, pero su conocimiento lo ha terminado trastornando. Y dijo una estupidez, contrario a lo que dice la Escritura. Entonces, ¿qué pasó? Habló con el conocimiento, no habló con el entendimiento, porque si hubiera entendido lo que estaba diciendo, nunca hubiera dicho semejante caballada. Y eso se convierte en una falta de sabiduría. ¿Qué le pasó al pastor Carlos Rivas? Lo mismo. Hace unos días salió ahí explicando y diciendo que la iglesia sí va a pasar por la gran tribulación. Y citó algunos textos bíblicos. Y él cita 3 para comprobar que la iglesia pasará por la gran tribulación. Yo le puedo citar 50 o 100 que demuestran que la iglesia no pasará por la gran tribulación. Y entonces, ¿qué lo llevó a hacer estas cosas? Si él antes predicaba de estos temas, el conocimiento. Tanto leen, tantas cosas que escuchan de uno y de otro, o tantas le dan vuelta a la mente tratando de interpretar una escritura, cuando no podemos interpretar la escritura con nuestra propia mente carnal, sino con la mente de Cristo. Aleluya, porque el cristiano tiene la mente de Cristo. Por tanto, entonces, ¿qué pasó? Que el conocimiento los termina trastornando y el diablo los engaña diciéndole, como usted es don fulano de tal, la gente le va a creer. Qué terrible. No, Señor, aquí el único que se le cree es a Cristo. Entonces, qué peligroso es cuando alguien piensa, yo soy el super ungido, soy el de la super revelación y lo que yo entiendo, eso es. No, hay que ver si usted lo está entendiendo con la mente de Cristo o lo está entendiendo con la mente humana y carnal. Por eso es que le dice Felipe al eunuco, ¿entiendes lo que lees? Porque es importante entenderlo de la manera correcta. ¿Por qué Felipe le pregunta eso al etíope? Si el etíope había venido desde Etiopía, o sea, en el África, hasta Jerusalén a adorar. O sea, era un adorador de Jehová. Era una persona que había adoptado la religión judía como su religión, como lo que hizo, ¿cómo se llama esta muchacha? Ruth, la que luego que se murió su esposo, ella era moabita y ella decidió irse con su suegra Noemí. Y Noemí le dijo, no, mujer, regrésate a tu tierra con tus dioses y con tu pueblo.
Y entonces Ruth le dice, no señora, no me voy a regresar, yo me voy contigo, yo te voy a seguir hasta tu tierra, porque tu Dios será mi Dios y tu pueblo será mi pueblo. Estaba adoptando el judaísmo, las prácticas israelitas, porque ella estaba aceptando que ese Dios era poderoso. Noemí andaba huyéndole a Dios, estaba en desobediencia a Dios y le dio una gran lección esta moabita, que ella dijo, yo sí creo en tu Dios y yo sí voy a aceptar a tu Dios y a sus leyes. Qué tremenda lección. Es una tremenda lección. Ella no había obrado con sabiduría, porque su esposo, cuando vio que había hambre en Belén, salieron huyendo para Moab, un pueblo pagano. Y allá el Señor mató al esposo de Noemí y mató a los 2 hijos. Y quedó viuda con sus 2 nueras. Y la gran lección de Ruth fue, aunque tú andes huyendo, aunque tú andes buscando los paganos y andes buscando a los que no creen en tu Dios, yo, a pesar de todo, yo sí creo en tu Dios y te voy a seguir y voy a irme para tu tierra. ¡Qué tremenda lección! Ojalá que todos fuéramos así de sabios como esta mujer. Eso es sabiduría. ¿De dónde adquirió esa sabiduría? Del entendimiento de lo que ella entendió de lo que estaba pasando en Noemí. Ella dijo, esta gente, conociendo la voluntad de Dios, huyeron de su tierra, se vinieron para nuestro pueblo. Y aquí el Señor les quitó la vida al mayor, al esposo y a los 2 hijos. Ah, no, con este Dios no se juega. Este Dios sí es serio. No es como los dioses de nosotros en Moab, que esos no hacen nada. Y este Dios demostró que era celoso, que quiere que su pueblo se guarde y se cuide y que no ande revuelto con los paganos. Y ella le dijo, ese Dios es el que yo quiero. Aleluya, bendito sea el Señor. Qué sabiduría la de Ruth. Esa sabiduría le faltó a Noemí. Mire qué tremendo. Gloria a Dios, porque la acción de Ruth hizo que Noemí reaccionara y Noemí regresara a su pueblo como tenía que hacerlo, y ella al final Dios la usó para darle entendimiento de cómo tenía que hacer para que su nuera pudiera quedar siempre en la parentela de su familia y hasta pudiera recuperar lo que habían perdido, la herencia, lo que le pertenecía a su esposo. Mire qué bendición. Por eso le estoy diciendo, irse para el mundo, apartarse del Señor, no es sabiduría, eso no es de sabios, eso es una estupidez. ¿Y cuánta gente que con el conocimiento, vea cuánto conocimiento podía tener Noemí? Conocía al Señor, conocía la ley, conocía los libros de Moisés, conocía todo eso, pero no le valió de nada el conocimiento, porque le faltó sabiduría a ella, a sus hijos y a su esposo. Entonces, ¿de qué sirve el conocimiento si no tenemos entendimiento? Ruth, sin tener el conocimiento que tenía Noemí y su familia, ella supo entender, supo leer lo que había pasado y ella dijo, yo a este Dios es el que quiero seguir. Por eso le digo, es importante que podamos diferenciar entre conocimiento y entendimiento y sabiduría. ¿Cuánta gente que con puro conocimiento quieren caminar en este camino? No. El eunuco que había venido desde Etiopía era un conocedor de la palabra, era un conocedor de la ley, era un conocedor de las prácticas religiosas judías. Este hombre sabía que la Biblia decía que había que leer constantemente las escrituras, porque lo dice la ley en Deuteronomio capítulo 6, versículo 6 al versículo 9, que esta palabra la repetirás en tu casa y cuando andes por el camino las clavarás en los postes de tus puertas, te las pondrás en la frente y se las hablarás a tus hijos cuando vayas y cuando vengas de tu trabajo. Y entonces el hombre estaba poniendo en práctica esa ordenanza. Él
viajaba a una distancia muy larga, vino desde Etiopía hasta Jerusalén y luego él regresaba de adorar al Señor, sabía cómo adorar al Señor, tenía conocimiento y seguía leyendo para seguir teniendo más conocimiento, pero cuando Felipe se le acerca le dice, ¿entiendes lo que lees? Ay, Dios mío, ¿entiendes lo que lees? Era una pregunta que salía sobrando. Sí, preguntarle a un judío que si entendía lo que leía era hasta ofensivo, o a un estudiante de la ley judía o un discípulo o un prosélito. Prosélito se le decía a los que se convertían, que eran extranjeros y se convertían al judaísmo, se volvían discípulos de un maestro judío. Era ofensivo decirle eso porque ellos eran personas que mantenían mucha cercanía y mucho apego al estudio de la palabra, de la Torá. Pero Felipe no tuvo temor de decirle, ¿entiendes lo que lees? Porque él como judío, él como estudioso de la palabra, él dijo, todo lo que yo sabía y lo que yo había estudiado, de nada me sirvió. ¿Por qué? Porque tuve que venir a los pies del maestro para que me enseñara, para que nos instruyera. Ellos necesitaron que Jesús los instruyera, porque no es lo mismo estudiar, por conocer nada más, por tener conocimiento, que entender con el Espíritu el verdadero sentido y propósito de la palabra. Cuando yo entiendo verdaderamente lo que dijo el Señor en un pasaje, en ese momento lo voy a poner en práctica, y cuando yo lo llevo a la práctica, eso se llama sabiduría. Entonces, ¿qué es la sabiduría? Es el poner en práctica, el conocimiento con el entendimiento correcto. Lo que hizo Carlos Rivas hace poco con lo que afirmó, eso no es sabiduría. Eso solo es conocimiento sin entendimiento. Lo que hizo Armando Alducin no es sabiduría, es conocimiento sin el entendimiento. Aleluya. Y a su nombre gloria. Alabanzas al Cordero. Qué terrible. ¿Entiendes lo que lees? Porque si no entiendo, entonces ¿cómo lo voy a poner en práctica? Voy a terminar como los católicos diciendo que María es la Madre de Dios. Solo porque en algún texto donde dice que Jesús es Dios, como Juan dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era Dios. Cuando los apóstoles, después de que Jesús resucita, ellos van y adoran al Señor. Entonces, vemos que el Señor no lo reprende cuando Él les había dicho que debía que adorar solamente a Dios. ¿Por qué lo acepta? Porque Él es Dios. Entonces, cuando vemos textos que confirman que Jesús es Dios, es divino, porque es el mismo Dios eterno hecho carne, pero en una naturaleza limitada, entonces la conclusión a la que llega el católico es que si Jesús es Dios, entonces María dio a luz a Dios. No, eso es conocimiento sin entendimiento y se convierte en una falta de sabiduría. Entonces dice Santiago, verso número 3, donde nos quedamos. Ay, perdone porque a veces se me olvida dónde me quedé. Aleluya. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, oiga, en vuestro corazón. O sea, si internamente estamos
diciendo que estamos como en una competencia con los demás. Si hay una contienda en nuestro corazón, porque a veces no lo decimos, a veces no sale de nuestra boca, pero la actitud en el corazón es, ese no sabe nada, ese está hablando tonteras, y hacemos caras raras, y la gente lo nota, la gente ve y lee, y dice, como que no está de acuerdo, como que está diciendo con sus acciones de su cara, que está diciendo, ¿saber qué? El pastor. Y realmente no es que esté diciendo algo mal. Y si lo estuviera diciendo, pues habrá momento para aclararlo. Pero lo que estoy reflejando yo realmente es el corazón contencioso que tengo. Por eso le ponía el ejemplo de lo que pasó en la iglesia ayer. Que debemos de ser personas sin celos amargos. Que porque alguien está abrazando más a uno que al otro, ¿por qué me tengo que poner celoso? O porque alguien me regaló algo a mí, o le regaló algo al pastor, o no me lo dio a mí, ¿por qué me tengo que sentir mal? No tengo que tener esos celos amargos. ¿Cuánta gente por celos ha terminado haciéndose daño internamente? Y eso no es sabio, eso no es sabiduría, porque la palabra de Dios, el conocimiento de la palabra nos dice que tenemos que evitar tener raíces de amargura, porque vamos a contaminar a los demás. ¿Cuánta gente se contamina cuando alguien tiene celos amargos? Por ejemplo, en la música, en las iglesias, cuando alguien sube a tocar y no es el que mejor toca, el que se queda abajo, está siempre hablando con otros, ahí hablándole en el oído. No, eso no es que feo que está tocando. Mira que está tocando por re cuando era por sol. Y siempre está opinando, y siempre está diciendo, siempre está criticando. Esos son celos amargos. Y si cuando la que canta o la que cantó o el que cantó no es el cantante principal o el oficial, y lo dejan allá por un lado, está siempre criticando y murmurando y diciendo, ¿oíste cómo se desafinó? ¿Oíste que en tal nota se le quedó atrás al otro? ¿Oíste? O sea, siempre está haciendo algo para llamar la atención y poniendo en mal al que está cantando o al que está tocando. Esos son celos amargos. Y si tiene celos amargos, usted no es sabio. Eso no es sabiduría. Porque a usted le falta entendimiento del conocimiento. Entendimiento del conocimiento. ¿Cuántas cosas que nosotros las sabemos y las podemos hacer bien? Pero hay que tener cuidado. De que ese conocimiento no nos dañe. Dice el apóstol Pablo, nos da este ejemplo el apóstol Pablo en Corintios. Vamos a ver. Primera de Corintios. Aleluya. Primera de Corintios, capítulo 8. Voy a leer desde el verso número 1. Aleluya. Vea este ejemplo que nos da el apóstol Pablo, hablando sobre un problema que había en la iglesia de Corinto. Verso 1, primeramente.
Dice, en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. Conocimiento sobre los ídolos. Está hablándole a los cristianos de Corinto. Sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento, dice, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Mire, es lo que le estoy diciendo. Hay muchos que tienen tanto conocimiento que eso los envanece. O sea, los infla. Le voy a poner otro ejemplo de alguien muy conocido. Y sobre todo acá en Costa Rica. Aquí ha venido un hombre que se hace llamar el doctor Darío Salas. Y es un hombre conocido a nivel mundial. ¿Quién es Darío Salas? Es un maestro de la Biblia. Sí. Tiene un conocimiento bárbaro. Para mí, él es el número 1 en el mundo. No he conocido yo una persona que tenga más conocimiento en el mundo que Darío Salas. Puede ser que usted conozca algo otro, pero es el hombre que yo he visto con el mayor conocimiento. Es más, quizás me atrevo a decirlo, que ese hombre se sabe la Biblia del Génesis 1:1, Apocalipsis 22:21. Si usted agarra un texto sin decirle a dónde está leyendo, y usted lo lee, y él le dice a dónde usted está leyendo. Y si usted le dice, dígame segunda de Crónicas, no 7:14, porque todo el mundo se sabe 7:14, ¿no? Igual que San Juan 3:16. Dígame que dice Crónicas 2:13. ¡Tac! Se lo dice en un segundo. Dígame que dice Segunda Reyes 4:12. Se lo dice. Dígame que dice Proverbios 15:5. Se lo dice. Dígame Isaías 5:25. Se lo dice. A menos que no exista. Porque yo estoy diciendo números y yo ni sé si ese capítulo tiene 25 versículos. Entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo? Que el hombre tiene un conocimiento inigualable. Pero para mí, a mi criterio, a mi ojo, puede ser que haya gente que no vaya a estar de acuerdo con lo que yo voy a decir. Pero a mi entendimiento y a mi ojo, ese hombre es un arrogante. Ese hombre es un inflado. Es un envanecido. ¿Por qué? Porque él le gusta subirse a los estrados y llamar a 10 o a 20 personas para decirles, usted búscame Apocalipsis 5:2, usted búscame 1 Corintios 5:3, usted búscame 2 Tesalonicenses 2:6, usted búsqueme 2 de Pedro 8 tal y tal. Bueno, no sé si tiene 8. Qué sé yo, a los 20 les da textos. Y luego no los deja ni leer, sino que él mismo dice, el texto 2 de Corintios 5:5 que le dije, y no lo deja ni que leer, sino que él mismo lo dice, lo repite. ¿Qué es lo que él está haciendo? No le interesa que usted conozca Biblia. Lo que le interesa es que usted se admire del conocimiento que tiene. Y cada vez que dice algo, como diciendo, los dejé con la boca abierta, ¿verdad? Y con el ojo grande, y dice a tirarse carcajadas. Para mí es un loco. Para mí es un hombre con el respeto que se debe merecer. Estoy hablándole, porque estoy hablando de este tema, para que a usted no le pase.
No le pase y sea humilde. O sea, ¿qué le cuesta al hombre si tiene tanto conocimiento? ¿Qué le cuesta y agarrar la Biblia, agarrar las Escrituras y decirle, busquemos en 1 Corintios 5:5 y de hablar tal y como está ahí? ¿Por qué? Porque esto le sirve a la gente para buscar en la palabra de Dios y para leer también, para que pongan, sean personas que les guste leer y que les guste buscar los libros, pero así de esa manera. La gente cuando dice el texto, ya él ya lo leyó, ya lo dijo, no lo leyó, ya lo dijo, y la gente no anda buscando nada. O sea, no hay humildad. Para mí, pienso yo, le falta humildad. ¿Por qué tiene que impresionar? Si el Señor en un momento, si Él quiere, le deja el cerebro como el mío, así ve, torcido, que no se acuerde de nada. Yo una vez cuando en mis inicios, allá por el año 94, 95, yo me ponía a escribir textos y yo recuerdo que llegué en una libreta a tener como 5,000 textos que me los fui aprendiendo de memoria. Pero a mí el Señor me reprendió porque ya quería agarrar el mismo estilo de Darío Salas, que no quería leer las palabras, no quería leer los textos de la Biblia para que dijeran, qué tremendo, ¿cómo sabe? Gracias al Señor que me puso un freno y me enderezó los pies. Aunque en ese momento no tenía pies, sino que tenía patas. Me enderezó las patas, porque eso es ser un animal uno. El Señor me enseñó que debía nunca que perder la humildad, la mansedumbre, la prudencia y que buscara tener una actitud como la de Jesús. Jesús mismo, cuando fue a Nazaret, ahí está en Lucas, por ahí del capítulo 4 o 5, por ahí está. Aleluya. Ya vamos a terminar. Ok, capítulo 4 del libro de Lucas, en el verso 16 en adelante, Jesús entra a Nazaret. Dice que cuando entró a Nazaret y entró a la sinagoga, ¿qué dijo él cuando entró a la sinagoga? Aleluya. Yo sé que siempre hay enemigos por ahí viéndolo a uno. Alguien va a decir, pero mire, pastor, usted yo nunca lo veo leyendo la Biblia. Usted lo veo ahí con una tablet o una computadora y eso también es pecado. No, no es pecado. Esos son ayudas. ¿Por qué la uso? Porque ya no miro bien y me cuesta. Mire que esta Biblia tiene la letra más grande, letra número 17, y aún así me cuesta verla. Y con anteojos y me cuesta verla. Ahora imagínense si me agarra sin anteojos. Y entonces en la tablet puede uno hacer la letra más grande. Aparte que tengo diferentes versiones en una sola aplicación. Entonces yo puedo leerla en otra versión, que en otros tiempos yo tenía, la gente que me conoció desde el principio, sabe que siempre me gustó ser muy claro en lo que enseñaba. Y a veces tenía 4, 5, 6 Biblias de diferentes versiones para leer en diferente versión. Pero ahora lo tengo en una sola aplicación en la tabla. Es por esa causa, aclaro, no es por arrogancia ni porque no me guste leer la Biblia. Entonces dice que verso número 16, vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito, el Espíritu del Señor está sobre mí. Y bueno, todo lo que dice Isaías 61. Nótese que el Señor Jesús,
el máximo sabio de la historia, más sabio que Salomón, entró a la sinagoga como era su costumbre. La costumbre de ir a la sinagoga la tenía el Señor. Y en la sinagoga se leía las escrituras. Así que él entró a la sinagoga y le dieron el libro, el rollo del libro, para que leyera. Imagínense Jesús, el Hijo de Dios, Dios mismo hecho carne. Leía las escrituras y Darío Salas no las lee. ¿Quién es más humilde, Jesús o Darío Salas? ¿A quién se quiere parecer usted? ¿A Darío Salas o a Jesús? Yo me quiero parecer a Jesús. Esa arrogancia y esa prepotencia de que me lo sé todo, eso es del diablo. Entonces, el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Dice el verso número 2. Y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe de saberlo. Aún no sabe nada como debe de saberlo. Es lo que le estoy diciendo. Hay gente que sabe, pero no sabe nada porque no lo sabe como debe de saberlo. Lo importante no es saber, sino saber como debo de saberlo. Como cuando dice Santiago, si es sabio, muestre por sus obras con sabia mansedumbre. Se repite la palabra. Si es sabio, muéstrelo con sabia mansedumbre. Si sabe, debe de saberlo como debe de saberlo. O sea, de la forma correcta. No es el hecho de tener conocimiento, porque el conocimiento envanece. Entonces es necesario que el conocimiento le aplique el entendimiento para que se convierta en sabiduría. Bendito sea el Señor. Aleluya. Gloria a su nombre. Espero que me estén entendiendo. Aleluya. Gloria al Señor. Vuelvo a Santiago para terminar. Capítulo 3. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis. No os jactéis. La jactancia no es de Dios, ni mintáis contra la verdad. ¿Cuánta gente que por jactancia dice lo que no tiene que decir o hace lo que no tiene que hacer? Eso ya no es sabiduría. Cuando dice uno lo que no tiene que decir y hace lo que no tiene que hacer, eso no es sabiduría. Y alguien dirá, sí, pastor, sí es sabiduría, porque la persona sabe lo que está haciendo, porque lo sabe, lo hace. Puede ser, vamos a ver. Dice aquí el verso número 15. Vamos a ver cuál sabiduría es. El verso número 15 dice, permítame que se me pegó esta cosa aquí. No quiere salir el 15. Ahí está. Porque esta sabiduría, la sabiduría de ese tipo de personas, vea, dice, esta sabiduría, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, no viene del Espíritu Santo, no viene del cielo, es pura conocimiento, pura basura. ¿Cuánta gente que tiene tanto conocimiento pero no tiene nada de sabiduría? Esa sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. ¡Wow! ¡Aleluya! Oiga, no es la que desciende de lo alto, es terrenal, es la que se adquiere aquí en la tierra, es puro conocimiento humano, pura letra, pura teología o estudio de libros, pura, no sé cómo le llaman a eso, didáctica o algo así. Es una sabiduría terrenal. Animal, ay Dios mío. Usted sabe que a alguna gente de estas uno le diga que tiene una sabiduría animal. Pues era un animal, pero dije yo que en aquel tiempo no tenía pies sino patas. Sabiduría terrenal,
animal y diabólica. ¿Por qué es terrenal? Porque no es revelada por el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo lo primero que nos enseña es a ser mansos y humildes. Mansos y humildes. Si no hay humildad y mansedumbre, entonces vamos a actuar con jactancia, con prepotencia, y vamos a actuar solo con el conocimiento, solo porque yo lo sé. Pero es puro conocimiento humano, terrenal, animal. ¿Por qué animal? Porque el animal actúa por instinto, no por razonamiento. Cuando alguien actúa por el conocimiento nada más, está actuando por instinto. O sea, como está lleno de conocimiento, entonces así habla la boca. Por eso abre la boca. Por eso dice el Señor en Romanos, capítulo, no es Romanos, yo no me acuerdo. Por ahí por Mateo. Ay, me disculpan. Gloria al Señor. Por lo menos les pongo tareas para que busquen. Dijo el Señor, de la abundancia del corazón habla la boca. Sí, ¿verdad? Que por ahí está. De la abundancia del corazón habla la boca. Ay, Dios mío. Claro, cuando hay palabra con entendimiento, por eso dice el apóstol Pablo, esto se dijo el apóstol Pablo, cuando vas a orar, fíjate bien cómo oras. Oraré con el espíritu, pero también oraré con el entendimiento. Aleluya. Oraré con el espíritu, pero oraré con el entendimiento. O sea, tengo que entender lo que estoy orando. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es el que nos enseña cómo orar y que nos dice que hay veces no sabemos cómo pedir las cosas como conviene, pero el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Gloria al Señor, porque Él es el que nos entiende. Y cuando nosotros hablamos de parte de Dios y palabra revelada por el Espíritu Santo, tenemos que tiene que ser porque el Espíritu Santo nos ha dado el entendimiento para comprender las Escrituras y así hablamos. Qué lindo es escuchar a un hombre o una mujer de Dios hablar con sabiduría, hablar con entendimiento del conocimiento que tiene. El conocimiento lo entiende y lo lleva a la práctica y eso se convierte en sabiduría. Pero cuando la persona actúa por instinto, porque como está lleno de conocimiento y la boca la abre para decir como si fuera un político, eso dice que es sabiduría animal. Actuar por instinto, no por razonamiento. Pero el hombre de Dios tiene que razonar lo que va a decir. Por eso dice Jesús, cuando ustedes sean llevados ante autoridades, ante reyes y gobernadores, no se preocupen por lo que han de hablar. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo pondrá palabras sobre ustedes. ¿Por qué? Porque está diciendo, no lo hagan con sabiduría humana, no lo hagan con sabiduría terrenal, no lo hagan con conocimiento terrenal, animal, diabólico, sino con sabiduría que viene de lo alto. Por eso es que cuando la gente hablaba ante los gobernantes, los apóstoles hablaban, la gente decía, pero ¿cómo hacen esto si son del vulgo? Si son de la calle, son gentes que nunca fueron a estudiar. Pero oigan cómo hablan, con qué sabiduría, porque hablaban con el entendimiento, entendían lo que hablaban. Aleluya, gloria al Señor, bendito sea tu nombre. Entonces el que lo hace basado en el conocimiento terrenal y en sus habilidades, es una sabiduría terrenal, animal, diabólica. O sea, que también puede estar influenciada por el diablo. Como le ha pasado ahorita a los que mencioné, dando esas enseñanzas heréticas, porque tienen tanto conocimiento que se atreven a decir cuántas burradas se les ocurre. Esa es sabiduría diabólica. El verdadero hombre de Dios se conforma, como dijo el apóstol Pablo, ¿fue Pablo o fue Pedro? ¿Qué rollos me meto yo, hermanos? Perdónenme, discúlpenme. Se conforma
Tiene que conformarse a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Voy a buscarlo, no voy a hacer que yo aquí también esté enseñándole lo que no es. Pero ustedes saben que no es porque tenga sabiduría terrenal, animal o diabólica, sino que lo que pasa es que tengo el cerebro ya medio arrugado. Aleluya. Soy el Señor. Se lo voy a dar. Ok, Pablo fue el que lo dijo. Pablo. Discúlpeme, mi hermano Pablo. Primera de Timoteo, capítulo 6, verso 3. Primera de Timoteo. Aleluya, bendito sea el Señor. A su nombre, gloria. Capítulo 6, verso número 3. Ahí se lo voy a poner. ¿Qué puse aquí? Perdón, hermano. Puse Corintios. Primera de Timoteo. Capítulo 6, verso 3. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, si alguno enseña otra cosa. Le voy a poner el verso 4, hermano, que está muy bueno. Mire el 4. Está envanecido. Leamos desde el 3 de nuevo. Desde el 3 de nuevo. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y la doctrina que es conforme a la piedad, entonces dice, 4 dice, está envanecido, nada sabe, y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias y malas sospechas. Por eso le dije, esa sabiduría es la diabólica. Así que conocemos entonces cuál es la sabiduría que Dios demanda. Dios pide que seamos sabios y entendidos. Lo que conocemos, entendámoslo primero, para que lo pongamos en práctica. Porque si lo llevamos a la práctica con el buen entendimiento del conocimiento que tenemos, eso nos va a convertir en personas sabias. Pero yo le aseguro que usted conocerá a muchas personas con mucho conocimiento, pero con nada de sabiduría. ¿Por qué? Porque no tienen el entendimiento de lo que conocen y no tienen humildad y no tienen mansedumbre. Jesús dijo, aprended de mí, que soy manso y humilde. Desde el momento que usted ve frente suyo a una persona con mucho conocimiento y basado en su conocimiento, que humilla a los demás y que trata de llamar la atención, está envanecido. Nada sabe. Esa sabiduría que tiene, o ese conocimiento que tiene, que le llaman sabiduría por el conocimiento que tienen, es terrenal, animal o diabólico. Que Dios nos guarde, hermanos. Que Dios me los bendiga. Aleluya. Gloria al Señor. Creo que he terminado por hoy. Vamos a ver, voy a saludar aquí a los hermanos. Saludo una vez más al hermano Aníbal. Bendiciones. Mi hermano, el hermano José Alfredo, que ha estado conectado con nosotros aquí en esta transmisión.
La hermana Rosy Portillo también, saludos hermanita. El hermano Elmer Galvez, también un hombre que siempre está ahí compartiendo con nosotros de estas enseñanzas. Aleluya. Saludos, hermano Elmer. Alabado sea tu nombre. Tenemos también ahí está el pastor Juan, gloria a Dios, pastor Juan, aleluya, del que les estuve hablando hace un momento. Es el pastor de la iglesia Monte de Sión, donde yo asisto con mi familia. Pastor Juan Pablo Picado. Saludos. Vamos a ver quién más. Tengo por acá también el hermano Pablo Madrid. Saludos, hermanito Pablo. Fiel, el hermano Pablo. El hermano Arnaldo Euseda también. El hermano Eddie. Saludos, hermanito. Bendiciones. El hermano Min Mercado, también del Palacio del Rey. Saludos a la hermana Sonia, a su esposa y a sus hijos. El hermano Giovanni, amén. Mire, el hermano Giovanni Maldonado está por acá. Qué bendición. Ahí siempre conectados, hermano Giovanni. Yo también veo sus transmisiones. Aleluya. Saludos, hermano Giovanni. Él ya no está en el Palacio del Rey, pero sigue lo que acabo de decir hace un momento. Hay personas que se pueden cambiar de congregación, pero no se cambie de Cristo. Aleluya. Entonces, no por estar en una congregación se va a salvar. Pero hay que seguir siempre. Si no está en una, pues hay que buscar dónde congregarse y dónde tener un pueblo y una familia. Porque también no es correcto ser un llanero solitario. La hermana Ilsa también, gloria al Señor, ella sí es del Palacio del Rey. Aleluya, bendiciones, hermanos. Gloria al Señor. Estoy contento de poder llegar hasta ustedes y poderles alcanzar con estas transmisiones. Y haber podido enseñarles lo que es la sabiduría y el entendimiento que Dios demanda. No solamente es decir soy sabio, sino que tiene que ser sabio y entendido. Aleluya. Saludos también a los que nos ven en el canal de YouTube. Gloria al Señor. Hermano Fabián, Dios te bendiga. Desde Colombia está viéndonos el hermano Fabián Moreno Martínez. Saludos a hermanos en Colombia. Hay muchos hermanos que día a día no los veo por acá. De Colombia. El hermano Néstor, tremendo varón de Dios, con quien tengo muy bonita amistad, cariño. El hermano Néstor de Colombia también. Saludos al hermano. El hermano Abner, ya días también lo veo por acá conectado. Saludos, hermano Abner. Abner Vincenzo. Gloria al Señor. Dios te bendiga. La hermana Lucy en Houston. La hermana Araceli en España. Saludos también. La hermana Nelly en Nueva York. Saludos para la hermana Nelly, a su esposo, el hermano José. También muchos saludos. La hermana Amparo, que me escribió ayer desde, no recuerdo, pero un lugar de Estados Unidos. Saludos también a la hermana. Bendiciones. Y a todos los que me han visto acá en Costa Rica, a los que me han visto en Honduras, en cualquier otro lugar, muchas bendiciones. Y un día de esto volveremos, tal vez para el miércoles pueda regresar con la transmisión, siguiendo esta misma temática. Gloria al Señor. Estoy aprovechando que estos días he estado un poco más tranquilo de los problemas de la cabeza y no han vuelto los dolores y pues he podido soportar el estar memorizando y recordando
textos bíblicos que no es fácil esto de la predicación, porque en vez de edificar nos puede terminar destruyendo. Pero Dios sabe que no es mi intención, que los amo este trabajo y adelante, mis hermanitos, no deje de congregarse, busque ahí una congregación para que esté asistiendo, busque una familia a quien amar y a quien servirles, la familia de Cristo, y cuando podamos, pues por aquí nos vemos a través de estos canales. Gloria al Señor. Aleluya. Bendiciones a todos y nos vemos en la próxima. Aleluya. Vamos a ver si me olvidó algo por acá. En el tema que de antier tuve un problema ahí con el internet y en YouTube se cortó la predicación como como a una hora. Faltó como media hora, creo que duró como 1:30. En YouTube se cortó, pero si quiere verla completa, en Facebook sí quedó completa. Lo único que, como la última media hora, cuando hubo el problema con el internet, se quedó congelada la imagen, pero sí se escucha, sí se escucha. Gloria al Señor. Bendito sea el Señor. Bendiciones, amados, a todos. Aleluya. A su nombre, gloria. Así que adelante, no desmayen, que ya el Señor está pronto a venir por su pueblo, por su iglesia. Un día de esto voy a tocar el tema ese de si pasará o no pasará la iglesia por la gran tribulación, porque ahorita se ha hecho bien popular eso por estas metidas de patas de estos predicadores. Con mucho conocimiento, pero con muy poca sabiduría. Y vamos a ayudarles por si usted tiene dudas, porque a veces al escuchar